Nuestro siguiente apartado a desahogar es el de efemérides, el tema aniversario del inicio de la independencia de México. Tendremos una ronda de participación de los grupos parlamentarios, las cuales serán en orden progresivo y por un tiempo máximo de hasta 5 minutos cada una. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, la independencia nacional, tan festejada, tan vitoreada, es uno de los momentos de mayor fervor ciudadano en nuestro país. Todas y todos somos hijas y somos hijos de la lucha independentista que comenzó en septiembre de 1810, y esa es una lucha que ha marcado cada paso de nuestra historia y lo sigue marcando hasta la fecha. Vimos hace unos días todas nuestras plazas a lo largo y ancho de nuestra nación llenas en prácticamente todas las ciudades de nuestro país, pero hay que rectificar, no en todas. Algunas ciudades no pudieron celebrar el grito de independencia debido a la violencia extrema que les azota. Como un ejemplo doloroso, en Culiacán, que desde hace semanas se enfrenta una guerra entre fracciones del crimen organizado, dejando a la población civil atrapada en medio de lo que parece un conflicto armado interno. Esta situación se repite en otros puntos de nuestro país, ocupados por redes criminales que vulneran el Estado de Derecho. Pero la violencia no es el único desafío que enfrenta nuestra independencia. También es necesario señalar que nuestra soberanía está siendo amenazada. Las reformas constitucionales impulsadas sin diálogo, impulsadas sin consensos, como la reciente reforma judicial, son un claro ejemplo de cómo se legisla desde la cerrazón. Cuando se abandona la deliberación, cuando se impone las decisiones sin argumentos sólidos, se pone entonces en peligro la estabilidad democrática de una nación. Como senadoras y senadores de la República tenemos frente a nosotros un enorme reto, que es el de garantizar que nuestras instituciones sean fuertes, que nuestras instituciones sean independientes, que nuestras instituciones sean justas. Y es aquí donde debemos de reconocer que recientemente hemos tomado un camino equivocado, que no era el camino que nuestros antepasados imaginaron cuando soñaban con un México libre, soberano y justo. Pero estamos a tiempo de corregir. Aún podemos enderezar el rumbo de este barco, porque este mes de septiembre, que mientras recordamos los valores de libertad, de igualdad, de justicia, que nos inspiraron a ser una nación independiente, tenemos también la oportunidad de hacer una pausa para reflexionar sobre el país que estamos construyendo hoy para nuestros hijos mañana. Nuestra nación será siempre un proyecto en constante evolución, uno que se va forjando todos los días con decisiones determinantes que tomamos. Y las decisiones que estamos tomando en este momento no son la excepción, porque marcarán el rumbo de las próximas generaciones mexicanas. Así que hago un llamado, compañeras y compañeros, a la discusión abierta, franca y respetuosa, a que no lastimemos nuestras bases constitucionales, aquellas que hemos jurado defender. México necesita que desde esta tribuna sigamos construyendo acuerdos en beneficio de todas y de todos los que habitamos en este país. Que todas y todos defendamos la democracia, la libertad y nuestra soberanía, porque México solamente así podrá garantizar un destino de grandeza. Compañeras y compañeros, gritemos ¡Viva México! Pero más importante, hagamos que México viva. Hagamos que México viva mediante el respeto a nuestras leyes y nuestras ideas. Hagamos que México viva dejando a un lado la mezquindad de los que creen que tienen toda la razón y son amos de la verdad. Y sobre todo, hagamos que México viva
escuchando al prójimo y debatiendo e incluyendo las ideas y las voces de todas y de todos los mexicanos. ¡Que viva la independencia de México! ¡Que viva la democracia mexicana! ¡Y que viva México, compañeras y compañeros! Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Luis Donaldo Colosio Riojas. Tiene la palabra Jesús Lucía Transviña Waldenrath de Morena, que utilizará el espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Con su permiso, presidente, con permiso de la Asamblea. Hoy nos reunimos para conmemorar uno de los momentos más trascendentales en la historia de nuestra nación, el grito de independencia, pronunciado en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Aquel día, en el pequeño poblado de Dolores, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, con profunda convicción y valentía, dio inicio al movimiento que nos conduciría a la libertad y a la construcción de un México soberano. El contexto en el que surgió este llamado a las armas fue de tensión y de incertidumbre. Los ideales independientes que se extendían desde 1808 en el territorio novohispano impregnaron el ambiente y se consolidaron en las mentes de notables personajes. Entre ellos, el propio Hidalgo, quien, inspirado por la idea de una América libre de opresión, las reuniones del grupo de insurgentes disfrazadas de tertulias literarias se celebraban en la casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, figuras claves en el proceso revolucionario independiente. Gracias a la valentía y determinación de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, a tiempo avisó a Allende sobre el inminente peligro y se tomó la audaz decisión de adelantar el levantamiento. El peligro era eminente, era evidente y era un peligro latente de traición a la patria por los grupos de la derecha, por los grupos de la oligarquía. En la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo decidió que no había más tiempo que perder. Con una energía inquebrantable y una firme convicción de justicia, tocó las campanas de la parroquia de Dolores, llamando al pueblo a congregarse. La multitud ansiosa y expectante se reunió en el atrio de la iglesia para escuchar las palabras del hombre que se convertiría en el padre de la patria. En ese momento pronunció una arenga que resonaría para siempre en el corazón de todas y de todos los mexicanos. ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva la América de los americanos, no para los americanos! La América de Latinoamérica, la América de Martí, la América de Bolívar, no la América que la derecha está ahora apoyando para traicionar los movimientos revolucionarios de nuestros pueblos latinos. Ese grito no fue solo un llamado a las armas, sino fue un llamado a la libertad y a la dignidad y a la lucha contra la opresión. Fue el primer paso hacia un proceso largo y arduo que culminaría en la independencia de nuestra nación. Así cada año recordamos este suceso, renovamos nuestro compromiso con ideales de justicia, libertad y soberanía que inspiraron a Hidalgo y a los próceres de la independencia, a los héroes y heroínas que lo acompañaron. Hoy, más de 2 siglos después, seguimos honrando su memoria y su legado. Y a nosotros nos toca, a nosotros nos corresponde, como herederos de esa lucha, a construir un México justo, un México libre, un México democrático, un México solidario, donde el poder esté a servicio del pueblo, donde se garantice el bienestar de todas y de todos. Quien me antecedió habla de la violencia extrema
que impidió que en algunos estados, que en algunas plazas se celebrara ese grito de independencia. Cuán falso, cuán engañosas palabras, cuál falta de memoria. Si la violencia se generó en los años 70, ¿no lo recuerdan? ¿Quiénes gobernaron? ¿Cuántas decenas de años gobernó el PRI? ¿Y cuántos sexenios gobernó el PAN? Fueron los que permitieron que creciera el monstruo de la violencia. Y se coludieron gobernantes y funcionarios públicos para gozar de los privilegios, de las canonjías y los dineros sucios del narcotráfico. Y no se hagan tontos, es una realidad que la tienen que aceptar. La estabilidad democrática de México no está ni va a estar en riesgo. Sí, estamos avanzando terminar, con por favor, decisión, senadora Trasviña. estamos avanzando con valor y estamos avanzando con la representatividad legítima de millones de mexicanos, porque vamos a gobernar para el pueblo y por el pueblo. Y viva México, y viva la independencia, y viva la transformación de la vida política de nuestro país. Gracias. Gracias. Cállese. Muchas gracias, senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. Sigue en el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, medios de comunicación y pueblo mexicano que sintoniza esta sesión. Hoy vengo a hablar de la independencia nacional, pero quiero hacerlo desde una óptica muy particular, desde una óptica muy propia, desde la visión del sur, desde la visión de Oaxaca, mi estado, desde Huayacac, o como se dice en zapoteco, Lulá. Es curioso que el primer gobernante civil que le dio el virreinato al estado de Oaxaca, el infame Juan Peláez de Berrio, haya terminado sus días encarcelado aquí en la Ciudad de México. Este primer gobernante civil que le dio el virreinato a Oaxaca fue un ladrón, fue un sátrapa. Marcaba a las y a los indígenas, los vendía y únicamente llegaba a extraer la riqueza de lo que hoy conocemos como Oaxaca. No es un azar, compañeras y compañeros, que el estado de Oaxaca, desde el inicio de lo que se conoce como el virreinato, haya presentado de inmediato mucha resistencia. Se tiene noticia de que desde tan temprano como 1524 ya hubo rebeliones indígenas. Estamos hablando en 1524 de la rebelión de Coatlán. Tan temprano como 1530 la rebelión de Miahuatlán. En 1547 también la rebelión en los valles centrales por aquel mítico líder indígena Petela. En 1570 la rebelión de los Mijes y en 1660 la ya tan estudiada rebelión de Tehuantepec, de los pueblos originarios de lo que se conocía como Guadalcázar, en contra del alcalde Juan de Avellaneda, y con la terrible represión que sufrieron las hermanas y hermanos de los pueblos originarios a manos de Juan Francisco de Montemayor y Cuenca. Durante los 300 años que duró el virreinato en México, durante los 300 años que duró este virreinato en Oaxaca, únicamente se hacía para extraer riqueza. Únicamente la única función de estos virreyes, de estos alcaldes mayores, era extraer riqueza y clavar sus uñas, clavar sus garras
en los pueblos originarios. No es un azar que durante el principio del virreinato había dos alcaldías que eran las que se peleaban los amigos y los familiares de los virreyes. Dos alcaldías que precisamente estaban en Oaxaca. La alcaldía de Villa Alta y la alcaldía de Jicayán, porque tener a estas y estos alcaldes significaba que podían extraer cuantiosa riqueza. Y también, compañeras y compañeros, es momento de que hablemos de aquellas personas que fueron los actores principales de lo que se conoce como la independencia de México. El cambio de paradigma, la ruptura que significó la independencia de México respecto de los reyes de España, hoy parece fácil, hoy se dice de manera sencilla, pero sin embargo esto significó una ruptura, un cambio muy importante, basados, compañeras y compañeros, en lo que José María Morelos y Pavón llamó la soberanía del pueblo. Esa soberanía que hoy todavía estamos luchando por conquistarla, esa soberanía que hoy todavía hace una semana estábamos en este pleno votando para que en verdad ejerciéramos nuestra soberanía. Esta soberanía que hasta que fue una realidad permite tener juezas y jueces, que permite que ejerzamos nuestra soberanía a través de los representantes populares. Hoy quiero utilizar esta tribuna para agradecer la memoria de grandes oaxaqueñas y oaxaqueños que lucharon en la independencia de México. Me quiero referir a Miguel López y José María Armenta, los primeros mártires de la independencia en mi estado, a Felipe Tinoco y Catarino Palacios, a José María Murguía y Galardi, a Manuel Sabino Crespo, a Carlos María de Bustamante y desde luego a Antonio de León. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca contamos con una independencia y autonomía en las instituciones. El pueblo mexicano sale a las calles a expresar con libertad las inconformidades y es la mayoría popular quienes exigieron la transformación de México. Compañeras y compañeros, ¡que viva la independencia nacional! ¡Que viva México! Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Luis Alfonso Silva Romo. Tiene el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, el 15 de septiembre de 1810 es una fecha que marca el inicio de uno de los capítulos más importantes de la historia de México, el comienzo de la lucha por la independencia. Durante esa noche, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con otros líderes insurgentes como Ignacio Allende y Juan Aldama, lanzó un llamado a la rebelión en el pueblo de Dolores, un acto que pasó a la historia como el Grito de Dolores. Este llamado fue el punto de partida de una guerra que duró 11 años y que culminó en libertad de México en 1821. Esta fecha, profundamente significativa para todos los mexicanos, simboliza los ideales de libertad, justicia y soberanía. A lo largo de las generaciones, el 15 de septiembre ha sido una jornada de gran relevancia nacional, conmemorando el coraje de aquellos que lucharon contra el dominio colonial. Cada año, la noche del 15 de septiembre se celebra con fervor patrio en todas las regiones del país. Desde el balcón del Palacio Nacional, el presidente de la República emula el histórico Grito de Dolores, acompañado por los ecos de la multitud en las plazas públicas de todo el país, quienes con orgullo entonan vivas a México. Los festejos, adornados con música, fuegos artificiales y la presencia de los símbolos nacionales como la bandera y el escudo nacional, evocan el sentido de unidad,
pertenencia al pueblo mexicano. Más allá de los actos conmemorativos, el 15 de septiembre es una oportunidad para reflexionar sobre los significados de la independencia en el contexto actual. Nos recuerda que la lucha por la libertad y por la justicia es un proceso continuo que exige el compromiso de cada generación para preservar los valores fundamentales de cada nación. Esta fecha invita a todos los mexicanos a mantener vivo el legado de aquellos héroes, actuando con responsabilidad, solidaridad y visión de futuro para construir un México más justo y más próspero. Esta efeméride no solo conmemora el inicio de la lucha por la independencia, sino también fortalece el orgullo y la libertad de México, recordándonos el valor y el sacrificio que forjan nuestras libertades. Que viva México y que viva la independencia judicial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Ángel García Yáñez. Tiene la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez del Partido Acción Nacional. Con su venia, presidente. Si algún documento histórico de la vida independiente de México tiene una gran trascendencia, sin lugar a dudas, son los sentimientos de la nación. Ese documento que el generalísimo Morelos daba a conocer al pueblo entonces de la Nueva España. En su primer apartado, los sentimientos de la nación establecían el anhelo y el sueño de una América libre, de una Nueva España que se negaba a seguir siendo dominada por la corona española. Han pasado 214 años desde aquel 1810 en que se iniciaba esta lucha de insurgencia. Esa lucha que hombres y mujeres decididos por darnos una patria estaban dispuestos a dar el gesto más sublime que puede dar el ser humano: ofrendar la vida, si era necesario, por lograr una patria, por lograr la independencia de México. Esa independencia que daba lugar al nacimiento de una nación, al nacimiento de un país, México. Ese anhelo que se tuvo desde entonces de que existiera un país libre, un país democrático, un país independiente. Y en estos 214 años que han transcurrido desde aquel 1810, hoy podemos decir que México es un país grande, gracias a su gente, no a sus gobiernos. Gracias a todas las mujeres y hombres que día con día con su trabajo sacan adelante a este país, y en ocasiones diríamos a pesar de sus gobiernos. Hoy el mayor tributo que le podemos rendir a la independencia de México es sabernos que como mexicanas y mexicanos hemos sabido juntos construir este México independiente. Este México que, repito, en 2 siglos ha dado muestras de lo que se puede hacer cuando se tiene ese sentimiento y ese fervor por sabernos todos mexicanos, por sabernos todos unidos, que más allá de las diferencias ideológicas, políticas o de cualquier tipo, México está por encima de todos nosotros. Hoy, sin lugar a dudas,
desde este Senado de la República, tenemos la inminente tarea de cumplir y de honrar a todas aquellas personas, mujeres y hombres, que en 200 años han hecho posible la construcción de este México independiente. Han hecho posible que en México existan grandes instituciones que se han creado a lo largo de los años. En la área educativa, el mejor ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la UNAM. En materia de salud, el Seguro Social, y así podríamos hablar de muchas instituciones que se han creado a lo largo de 200 años de este país. Que sea pues este momento una oportunidad importante para reflexionar que se ha hecho mucho, pero para reflexionar más que tenemos la obligación de construir, no de destruir, de construir para que este México siga siendo esa patria ordenada y generosa que todos los mexicanos deseamos. Hoy, sin lugar a dudas, las palabras que en ese 1810 el cura Hidalgo daba a conocer en la noche del grito de Dolores, hoy, sin lugar a dudas, resuenan más fuerte que nunca. Cuando dijo: ¡viva la América y que muera el mal gobierno! Gracias, es cuanto. Muchas gracias, senador Sánchez Vázquez. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Presidente, el senador Gino Eugenio de Quintana Roo solicitó se registre su voto a favor en la votación inmediata anterior. Muy bien. Con su permiso, presidente, con el permiso del pueblo de México. Se llega a ser ciudadano, como muchos historiadores lo afirman, porque ser ciudadano abre la conciencia. Ser ciudadano es un proceso revolucionario que nos conecta de forma individual con ideales que exceden nuestra propia lucha. Ser ciudadano nos conecta con la comunidad, con aquellos ideales que nos dan identidad y nos posicionan frente a valores más nobles como la justicia, la paz y la libertad. Soy Beatriz Robles y hoy hago uso por primera vez de esta tribuna y con honor, responsabilidad y un profundo respeto al pueblo de Querétaro que confió en mí y de México que ha confiado en un proyecto de nación incluyente, equitativo y vanguardista, les digo que representaré gustosa y convencida a más de 35 millones de mexicanos que creemos que es posible un nuevo México libre. La conmemoración del proceso de independencia de México cada 15 de septiembre revela un episodio histórico que va más allá de la creación de un Estado-nación. Comenzó con un movimiento social armado, violento y con discursos que promulgaban ideas de libertad, democracia e igualdad. Este movimiento buscaba romper las cadenas de opresión que la corona española había colocado a nuestros hermanos y hermanas. Y hoy, después de más de 200 años de la consumación de nuestra independencia, la transformación por la inclusión social, la democracia y el gobierno por y para el pueblo nos llevan a revitalizar nuestros ideales independentistas, gracias a otro libertador de nombre Andrés Manuel López Obrador. Insisto en que se llega a ser ciudadano porque hoy, después de muchas décadas de ideas conservadoras, de corrupción, de injusticia, de ladrones de cuello blanco y de desigualdad social, somos más ciudadanos porque nos cansamos de esos gobiernos y nos reposicionamos como ciudadanos participativos que hemos sacado de casi los 32 estados del país al lastre político de antaño. Hoy somos más ciudadanos porque somos más los que queremos
igualdad, justicia y democracia. Por eso, esas reformas que tanto incomodan a la oposición nos hacen y nos representan como ciudadanos. Hoy, en este último escalón de la primera etapa de la Cuarta Transformación y en el primero del segundo piso de esta transformación, somos más independientes, somos más libres y somos más ciudadanos, porque hoy alzamos la voz sin temor, porque incluso la oposición hoy se arriesga a alzar la voz, porque hoy sí hay libertad. En Morena y aliados sabemos que el pueblo es el que manda, y como un mandato del pueblo es que lleváramos a cabo la reforma al Poder Judicial, pues la hemos llevado a cabo. Nos brindaron su confianza y no los vamos a defraudar. Y como en 1810, el pueblo salió feliz a las calles el pasado 15 de septiembre, pero esta vez a festejar la independencia y a despedir al mejor presidente de México, que nos deja las bases de la transformación y la dignidad del pueblo soberano a flor de piel. En México, los aires de transformación continúan. Estamos seguros que serán refrendados por nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que brindaremos nuestro apoyo incondicional. ¡Viva México! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva la Cuarta Transformación! Gracias. Con permiso, presidente. Quiero ofrecer una disculpa al senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Le dije diputado, somos pares, y como estuve 6 años siendo diputado, todavía se me queda la grabación. Esta mesa directiva extiende una cordial y afectuosa felicitación con motivo de su cumpleaños al senador Miguel Riquelme Solís. Muchas felicidades, compañero senador.